Bueno, y teníamos planeado hacer una nota en relación a un tema que nos interesaba ver, que tenía que ver con este joven que murió hace un poquito, sobre esta cuestión de este deporte de alta exigencia, el CrossFit, del cual hoy está hablando todo el mundo, pero la actualidad, por supuesto, nos atraviesa también este programa. Yo decía hace un rato que a favor o en contra, con las opiniones que cada uno tuviera, Julio Grondona formaba parte de la cultura de todos nosotros, del deporte de la Argentina, en el buen y en el mal sentido, pero sin duda que todos hemos hablado alguna vez de él y estamos muy impresionados por el fallecimiento de Julio Grondona. En este momento se está hablando justamente que ha tenido que ver con un aneurisma de la aorta y estamos comunicados con un médico cardiólogo y deportólogo del IGBA, un prestador fundamental de OSUBA. Queremos ya aprovechar esta situación para hacer unas preguntas sobre esto. Estamos comunicados con el doctor Oscar Mendoza. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Federico Esteves los saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, una pequeña referencia si podemos hacer a este tema. ¿De qué se trata esto del aneurisma de la aorta que ha tenido que ver con el deceso de Julio Grondona esta tarde? Sí, es una patología que puede dividirse en dos partes. Una patología de tipo agudo, que fue lo que le pasó a Grondona, una patología de tipo crónico, que seguramente es la enfermedad a largo plazo de la aorta, que muchas veces comienza con una enfermedad crónica y termina en un evento agudo, ¿sí? El aneurisma de la aorta es nada más que un reblandecimiento de la pared de la aorta, que va generando una dilatación progresiva y paulatina de su pared, la cual en algún momento, si no es controlado a tiempo, puede llevar a la ruptura de la aorta, y si no es tomado en forma inmediata, en algunos casos, puede terminar con la vida del paciente. Los aneurismas de aorta vos lo podés dividir en dos partes: los aneurismas de la aorta torácica, que involucra la aorta ascendente, y la aorta que involucra las primeras porciones del tórax, y la aorta abdominal. Son dos patologías en una misma arteria. La patología de la aorta ascendente, que creo que fue la que comprometió al señor Grondona, y su ruptura, tiene una mortalidad cercana al 100% si no es intervenida de inmediato. Y muchas veces, estando en un centro de alta complejidad, tampoco el paciente tiene una buena expectativa posterior, porque son cuadros que pueden cursar con una insuficiencia cardíaca aguda y un taponamiento cardíaco, que creo que es lo que le pasó en definitiva a este señor, y pueden terminar con la vida de él, por más que tengas el mejor centro de asistencia y el mejor cirujano cardiovascular al lado tuyo. Claro, ¿es prevenible de alguna forma? ¿Es identificable? ¿Como hay factores de riesgo que puedan, bueno, en todo caso tratar de reducirse o evitarse? Sí, hay factores de riesgo como la hipertensión arterial, que pueden generar a largo plazo una dilatación de la arteria por el efecto de la hipertensión arterial. La aterosclerosis puede también generar este tipo de enfermedad, porque va generando un endurecimiento de la arteria que lentamente se va dilatando, y esto se puede prevenir con controles periódicos, sobre todo en las personas de edad, hablemos personas mayores de los 40, 50, 60 años, hacerse estudios de consultorio donde se puede evaluar la aorta por un ecocardiograma que ve el inicio de la aorta ascendente, y puede uno saber cuáles son los diámetros y las medidas que tiene la aorta desde el inicio hasta las primeras porciones del tórax, y a través de una ecografía de abdomen uno puede evaluar lo que es la aorta abdominal y si el diámetro de la arteria es el que corresponde. Si hay una medida del vaso por encima de los estándares normales, en la aorta torácica y ascendente estamos hablando por abajo de los 36 milímetros, si ya tenés una medida por arriba de los 40 milímetros, a uno ya lo predispone a hacer controles periódicos de ese paciente para ver si se va dilatando paulatinamente o si va llevando algún tipo de dilatación que no esté controlada correctamente. Porque llegado el caso, cuando la dilatación de la arteria supera algunos límites, por lo general los 55 milímetros en la arteria aorta torácica ascendente, ya es un terreno donde el cirujano entra a tallar para ver si es necesario hacer algún tipo de intervención para corregir ese defecto. ¿Por qué no da, qué tal, Oscar? Pablo Romano te saluda. ¿Cómo te va, Pablo? Bien, muy bien. ¿Por qué no da chance, el caso de el ataque agudo, digamos, el aneurisma agudo de la arteria? A ver, porque pierde una cantidad de sangre muy grande. Se rompe la arteria y la sangre puede pasar a dos lugares. Si se rompe dentro de lo que es las capas medias de la arteria, puede envolver lo que es la pared de la aorta,
¿sí? Y autolimitarse por un hematoma, lo que te puede dar un poco más de tiempo. Una chance. O filtrar hacia la bolsa pericárdica, que es la bolsa que contiene el corazón, y acumularla de sangre y impedir el normal funcionamiento del corazón. Otra es que se rompa en todas sus capas y filtre al tórax directamente, lo cual es una emergencia mucho más aguda todavía. A ver, es como si vos tenés un caño... Sí, me imagino un caño de agua que se rompe. De la salida del tanque, ¿viste? Se te corta el caño y la presión que lleva esa agua a la salida de ese caño inmediatamente posterior al tanque, si no lo solucionás rápidamente, te vacía el tanque. Exacto. Y evidentemente que te quedas sin nada. Esto más o menos, para parangonarlo, sería algo bastante similar. Yo te agradezco el esfuerzo que estás haciendo, porque realmente habíamos, la idea era hablar de otro tema, pero esto surgió en el medio, la actualidad nos atraviesa, como decías hace un rato. No te preguntamos por los fondos buitre, pero sí te metimos en un tema de actualidad interesante lo que estás contando. Vamos ahora a la cuestión que nos convocaba inicialmente, que tiene que ver con el fallecimiento de este joven haciendo CrossFit, un ejercicio parece de mucha exigencia. Y bueno, queríamos hacerte unas preguntas en relación a eso. Por de pronto, si cualquiera que haga un tipo de deporte de una exigencia comparable corre riesgos de que le pase algo así. A ver, vamos a dividir la respuesta en dos partes. En la primera, hasta donde yo he leído todo el día de ayer, y incluso con los comentarios del hermano del joven, él se muere en la entrada en calor. Claro. No se muere en la clase. No sé, es verdad lo que estás contando. Con lo cual, cargar las tintas contra el CrossFit por esta muerte me parece que no sería lo más correcto. Ajá. Es como si yo te dijese, por ejemplo, que yo voy a correr un maratón de 42 kilómetros y en la entrada en calor me pasa algo. Claro. O que me voy a correr un triatlón de modalidad Ironman y en la entrada en calor me pasa algo. O voy a correr una carrera de aventura, por ejemplo, el cruce de los Andes, y cuando estoy en la entrada en calor me pasa algo. ¿La culpa fue del evento al que yo iba a participar o hubo otra situación que me produjo una sintomatología que en definitiva termina con la vida del paciente? Yo creo que el paciente tenía predisposición para enfermedad previa. Hay que tener en cuenta que había sido operado al año de vida. No conozco la cardiopatía porque no la pude leer en ningún lado. O sea que evidentemente tenía sustratos, si bien durante a lo largo de su vida había jugado al rugby, tenía permisos para practicar actividad física. A ver, uno con ese tipo de pacientes, cuando le llegan a la consulta, extrema los cuidados con respecto a cuáles son las evaluaciones que tiene que hacer para saber si está en condiciones de ser sometido a una exigencia física. Primero tenés que saber si el paciente está sano para hacer actividad física. Después que vos te convencés que está sano porque los estudios te dieron normal, porque los antecedentes te permiten descartar cualquier eventualidad que pueda generar una contraindicación a la actividad deportiva, vos lo habilitás a la actividad física. Perfecto. Eso es una charla común y corriente en el consultorio de cardiología y deporte. Doctor, los estudios me dieron normales. ¿Puedo hacer, por ejemplo, CrossFit en este caso? ¿Puedo correr un maratón de 42 kilómetros? ¿Puedo hacer un triatlón modalidad Ironman? Lo va a poder hacer en la medida que cumpla las etapas prolijas de entrenamiento para esa disciplina y vaya paulatinamente avanzando en el entrenamiento y en el acondicionamiento cardiovascular al ejercicio. Si vos nunca corriste más de 5 kilómetros y el domingo querés correr 42, y quédate en tu casa, no vas a poder. Porque por más que estés sano cardiológicamente con los estudios de laboratorio, no estás preparado para hacerlo. Entonces, cuando uno tiene que hacer una actividad de tan alta intensidad y potencia como es esta modalidad nueva de actividad física que es el CrossFit, tiene que estar adecuadamente preparado y evaluado para poder llevarla a cabo y no terminar en un contratiempo. Fíjate que hasta hace 1 año y medio o 2, por ejemplo, la moda era el spinning y todo el mundo hacía spinning. Ahora todo el mundo hace CrossFit. Totalmente. Ahora, si alguien va a tu consultorio y te dice, bueno, voy a iniciar este deporte, ¿qué estudios me tengo que realizar previamente? ¿Son diferentes esos estudios a los que le mandarías si te dice que va a ir al gimnasio a hacer, algo más, mucho menor, tiene más que ver con lo que por ahí hacemos todos en general? No, mira, lo que uno haría es, como te dije al principio, un examen clínico de consultorio, una redacción de historia clínica detallada con los antecedentes propios y familiares para enfermedad, y después decidiría qué estudios complementarios hacerle. Un laboratorio completo para ver cómo está el metabolismo del colesterol, cómo está el metabolismo del azúcar, cómo está su hemograma, si es que hace más de 1 año y medio o 2 que no se hace en ningún laboratorio.
Segundo, un electrocardiograma el cardiólogo de rutina lo hace porque en la consulta involucra hacer un electrocardiograma, con lo cual ya tenés un avance. Si bien el electrocardiograma tiene poca especificidad y sensibilidad para la detección de enfermedad temprana, no más de un 68% para sensibilidad y un 75-80% para especificidad, con lo cual es bajo. No es absoluto, por eso hoy está en constante revisión si el electrocardiograma es útil en la consulta de reposo para poder habilitar a alguien a hacer actividad física. Después, si el individuo tiene más de 35 años y nunca ha hecho actividad física o lo hace muy esporádicamente, como ya tiene factores de riesgo, que es el sedentarismo porque no estaba haciendo, le pediría un test de ejercicio para saber si el corazón puede responder ante un esfuerzo. ¿Esa es la ergometría? En una ergometría o un ecoestrés, que es una ergometría con imágenes, ¿sí? Y le haría, de ser factible, y si hay algún indicio, un ecocardiograma que a mí me permite ver el corazón en reposo, cómo es su tamaño, cómo es su cavidad, cómo están funcionando las válvulas y cómo está funcionando el corazón como bomba. Si con eso está todo en orden y correcto, lo habilitaría a que comience a hacer actividad física en forma paulatina, y ahí ya entra en el terreno de juego el preparador físico o el entrenador que va a tener a la persona a su cargo, que es la que va a ver el día a día la evolución de la persona. ¿Me entendés? Sí. Si yo digo, anda a practicar CrossFit, fenómeno, que yo sé que en algún momento va a involucrar el levantamiento de cargas importantes de peso, como este fin de semana tuve la oportunidad de ver en el Mundial. Yo este fin de semana vi, por ejemplo, que mujeres levantaban barra olímpica, 20 kilos, y 2 discos de 20 kilos por lado, arranque y envión. Y ahí estamos hablando casi de 100 kilos de envión y un empuje de más de 100 kilos, con lo cual una persona que nunca hizo esa actividad no lo va a poder hacer. Claro. Seguramente va a llegar a hacerlo en un momento si prolijamente es llevado a un correcto entrenamiento para poder alcanzar eso. O sea que ese es el punto que uno muchas veces pasa por alto y que es el correcto entrenamiento y la correcta programación para la actividad física. Cualquier actividad física, el crossfit, el triatlón, la natación, el ciclismo de aventura. Claro, uno piensa, Oscar, que en el ejemplo que dabas recién del Mundial, piensa que estos deportistas de alta gama, digamos, de alta competencia deportiva, deben estar asesorados, deben tener un cuerpo médico detrás y todo. Ahora, esto no pasa en general en los gimnasios, por lo menos de uno conoce, o de Capital, ¿no? Yo no sé qué grado de conocimiento tienen a esos instructores sobre los riesgos cardíacos que puede tener una actividad, ¿no? Mira, eso no es algo que yo tampoco te podría contestar porque no estoy al tanto de la data exacta de ese tipo de situación. Lo que sí uno recomienda es que las personas que van a estar a cargo de grupos poblacionales de riesgo o que van a hacer actividad física que puede generar un riesgo para la salud, tengan por lo menos hecho el curso de reanimación cardiopulmonar básico que se puede dictar en las Fundación Cardiológica Argentina, a través de la Sociedad Argentina de Cardiología, o en algunos otros institutos y fundaciones que están avaladas para hacerlo. Con lo cual vos ya estás ganando un punto de partida importante si tenés un evento. Y lo que no debería faltar en este tipo de instituciones, en este tipo de lugares, es un cardiodefibrilador. Un cardiodefibrilador muchas veces te puede salvar hasta el 70 a 80% de los pacientes que tienen un evento. Fíjate que hay muchos estadios de fútbol que hoy por hoy, Boca, Independiente, creo que River también, tienen su cardiodefibrilador no solamente en el banco de suplentes por si le pasa algo a un jugador, sino que también lo tienen diseminado en las tribunas para tratar de prevenir eventos en las personas que van a ver el evento. ¿Entendés? O sea que eso, la toma de conciencia de que la enfermedad cardiovascular puede aparecer en cualquier momento y que hoy por hoy la mortalidad más importante es de origen cardiovascular, saquemos los accidentes de tránsito, esas no cuentan. Sí, hablemos de enfermedad. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los países desarrollados. Entonces, es lo que yo tengo que apuntar a prevenir, tanto en los hombres como en las mujeres. Oscar, en el caso de los muchachos, las chicas que van a los gimnasios, en el CrossFit o cualquier actividad física que tenga algún tipo de exigencia y que usan a lo mejor algún tipo de suplemento, ¿eso influye también el consumo, la ingesta de esto que, bueno, a ver, usualmente se ve en algunos gimnasios? Sí, es muy interesante la pregunta que haces por lo siguiente. No sé cómo llamarlo, porque hay anabólicos, la gente suplementos. Viene a la consulta y te dice, quiero tomar algo para aumentar la masa y el volumen. Perfecto. Claro. Primero tenés que sentarte y hablar con el nutricionista que te enseña a comer. Claro. Y después hay que ver cómo vas a hacer la actividad física y con qué periodicidad la vas a hacer. Desde luego que hay muchos
elementos, suplementos, que tienen las sustancias que vos mencionaste, los anabólicos, que son sustancias que, si bien tienen algún tipo de funcionamiento en cuanto a la figura estética del deportista que la usa, porque lo infla, le aumenta la masa muscular, tiene un montón de contraindicaciones que muchas veces lo que utilizan ese tipo de sustancias no te dicen que te puede llegar a pasar. Desde luego que en el deporte de alta exigencia y de alto rendimiento están prohibidos. Hoy casualmente estuve revisando la lista 2014 de la Asociación Mundial Antidopaje y que la reviso periódicamente porque por años la van renovando. Se va modificando. Exactamente. Y los anabólicos creo que están desde que la escribieron por primera vez hace más de 15 años. Y siguen estando a la cabeza de las sustancias prohibidas, cualquier tipo de anabólico, porque ya te digo, va a aumentar el volumen muscular, va a aumentar el tamaño del músculo, la persona se va a ver mucha más inmensa desde el punto de vista estético, pero hay un montón de contraindicaciones cardiovasculares, metabólicas, neurológicas, hepáticas, que te hacen pensar si es bueno o no tomar ese tipo de sustancias. Recuerdo que mucha gente no conoce esto y lo que hace es inmediatamente la utiliza, y vos sabés que... incluso en muchos gimnasios se vende eso, se promociona. Exactamente, y muchas veces estas dosis que usan los individuos están entre 5, 10 y hasta 20 veces las dosis terapéuticas de esos medicamentos. Vos usás un anabólico en algún paciente cuando sabés que tiene una situación en la cual médicamente lo va a beneficiar. Y hay un paciente, hay un individuo que va a un gimnasio y por ahí toma 40 veces más de esa dosis todos los días, cuando vos a lo mejor al paciente el anabólico le das 40 veces menos una vez por semana. Y eso forma parte de la cultura del gimnasio y el desconocimiento de la gente que recibe ese tipo de sustancias. Oscar, no solamente en los gimnasios, también hay muchos deportes que utilizan ese tipo de sustancias. Oscar, te agradecemos mucho esta comunicación, se nos está yendo el programa, la verdad que vamos para continuarla. Muchas gracias por todo lo que nos contaste. A ustedes muchas gracias por llamarme, que tengan muy buenas tardes. El doctor Oscar Mendoza, médico cardiólogo y deportólogo del IGBA.